suyo está rojo. Buenas tardes a todos nuestros estimados colegas y al público que nos acompañan por medio de las redes sociales del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Es un placer para el Comité de Adicciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica darles la más cálida bienvenida a la segunda edición de Tertulias, un espacio que ha sido construido con mucho cariño para ustedes. Para continuar con el tema del análisis y las experiencias que nos llevan a explorar el sentido de la vida, del saber ser, del ser en enfermería, es importante recalcar que la logoterapia se ha desarrollado en América Latina por influencia directa del doctor Arturo Luna, quien ha sido el máximo representante de este tema y del análisis existencial de Viktor Frankl, incluida Costa Rica. Buenas tardes, estimadas y estimados enfermeras y enfermeros de esta bella Costa Rica. Para mí una alegría enorme saludarlos a través de este medio virtual, ¿sí? Porque hace más de 10 años estuve allá en Costa Rica, invitado por Erika Badilla, esta grandísima enfermera, también obviamente la salud mental trabajadora, que quiso que yo pudiera dar unas conferencias, compartir con ustedes sobre todo el tema de la logoterapia, ¿verdad? Tengo muchos recuerdos de Costa Rica. Aquí una anécdota. Costa Rica, pura vida, pura vida, pura vida. Uno de los tantos recuerdos que tengo en mi consultorio, en mi oficina, sobre esta bella Costa Rica. Dos ideas solamente. La primera idea. Recuerden que, por lo menos desde la logoterapia, el trabajo con una persona o con un grupo de personas, ¿verdad?, debe tener como dos características, entre otras, ¿no? Dos características. Una de ellas es, obviamente, la parte técnica, ¿sí? O la parte, llamémosla, más científica. Y ojalá basada en la evidencia, ¿verdad? En la evidencia. Eso es muy importante en el trabajo, ¿verdad? Y la otra parte fundamental en el trabajo, como enfermera, enfermeros, profesionales de la salud, todas las personas que trabajamos con seres humanos, es importante que una racionalidad filosófica, recordemos. Entonces tenemos una racionalidad técnico-científica basada en la evidencia en lo posible y una racionalidad filosófica que puede ser el análisis existencial y la logoterapia. Puede ser esa la parte, la racionalidad filosófica, ¿no? Por ejemplo, una pista, digamos, filosófica, ¿cuál sería? Explicar que hay, por ejemplo, 4 tipos de sufrimiento en el ser humano, ¿sí? Un sufrimiento que es inevitable, que nos llega y no llega y no hay nada que hacer. Un sufrimiento que es con sentido, o sea, le descubrimos el para qué estamos en esa vivencia de sufrimiento, de dolor, ¿sí? O sea, un sufrimiento con sentido. Un sufrimiento sin sentido que me desespera y me puede llevar al suicidio. Y un sufrimiento innecesario, es decir, un sufrimiento que nosotros buscamos y lo mantenemos, pero no debería existir. Esa, por ejemplo, sería una píldora filosófica, como llamamos, o una parte de la racionalidad filosófica que podemos proponerle o dialogar con una persona que estemos atendiendo, ¿no? 4 tipos de sufrimiento. Es un ejemplo. Entonces, ese es el primer punto que quería comentarles a ustedes. Es decir, siempre tener en cuenta una racionalidad técnica, científica y una racionalidad filosófica. Primera cosa. Y la segunda cosa, recordemos que un principio del Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia, del cual soy fundador, recuerden que yo fui alumno de Frank, traductor de parte de su obra del italiano al español de Viktor Frankl, con una carta que él me dio en su momento histórico hace muchos años, ¿no? Recordemos que nosotros planteamos una tríada positiva, ¿sí? Recuerden que Viktor Frankl habla de una tríada negativa, o mejor, una tríada trágica del ser humano, ¿no? La tríada trágica,
que dice Fran, que tenemos que abordar o vivir prácticamente en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es? El sufrimiento, ¿sí? La culpa y la muerte. Esa será la tríada trágica que plantea Fran, que en algún momento todos los seres humanos vamos a vivir. Y ante esa tríada trágica que plantea Fran, el Instituto Colombiano de Logoterapia plantea la tríada positiva. ¿Cuál es la tríada positiva? Estimadas enfermeras, enfermeros, personal médico, personas que me escuchan en este momento. Debemos, o mejor, tratemos de contagiar a nuestras consultantes o las personas que encontramos a nuestro alrededor. ¿De qué? De fraternidad, ¿sí? De coraje y de esperanza. ¿Qué es la fraternidad? Ser hermanas, hermanos. Sentir que esa persona o que esa persona sienta que estamos con él, con ella, en este momento doloroso o momento feliz también, ¿no? Que sintamos que sentimos el sufrimiento o la alegría que él experimenta. La fraternidad, la solidaridad. Contagiemos de solidaridad, de fraternidad, primero. Segundo, el coraje. ¿Qué es el coraje? Una frase de Víctor Frank que dijo en su momento, ¿no? Y nosotros la hemos adaptado. El coraje sería que apriete los dientes, sigue llorando si toca llorar, pero sigue luchando. Contagiemos de coraje a nuestros consultantes, ¿sí? Acompañémoslo, pero desafiémoslo. Si hay que llorar, hay que llorar. Apriete los dientes, pero sigamos luchando, sigue luchando. Y por último, el coraje. Hay un video que hice, que no sé si lo tienen, se lo puedo enviar con Erika. Es la esperanza. Contagiemos de esperanza a nuestros consultantes. Yo sé que ustedes trabajan con personas que sufren mucho, con consultantes terminales que están muriendo. Y la esperanza, de alguna manera, también es una frase que dice, porque pude, podré, ¿sí? Recordemos nuestro pasado. Hemos vivido muchos sufrimientos y los hemos superado, ¿sí? Luego, así como pude superar esos momentos tan difíciles de mi pasado, puedo superar este momento aquí y ahora que pueda estar viviendo. Entonces, es la esperanza para contagiar a nuestras consultantes. Estimadas, estimados, adelante con este curso que están haciendo, adelante con este curso. Y tratemos de vivir esta tríada positiva, fraternidad, coraje y esperanza. Pura vida, Costa Rica, pura vida. Adelante, adelante, adelante. Espero en otra oportunidad de pronto vernos personalmente. Suerte, suerte, suerte. Un abrazo. Chao, Erika y todos y todas. Chao, chao, chao. Nos encontramos de vuelta en nuestro set, acompañadas de la doctora Agnes y la doctora Nadia, y ahora vamos a escuchar un poquito de los aspectos que rescata para desarrollar el sentido de enfermería, Nadia. Ok, gracias. Antes quisiera tocar un aspecto importante que está relacionado con la influencia del doctor Arturo Luna en América Latina. Y es que él dedica parte de su vida, o su vida prácticamente, a transmitir los conocimientos del doctor Víctor Frank y traerlo a toda América Latina, ¿okay? Y lo que quiero rescatar en esto y que nos va a servir muchísimo para lo que es enfermería es lo que él trabaja, no solo de la logoterapia, el sentido de vida, sino desde también el paradigma de la unidad de Chiara Lubich, y eso es sumamente importante. Agreguémosle a esto la economía comunitaria, el trabajo donde nos donamos a otras personas, y algo extremadamente importante para poder encontrarle ese sentido a la vida de una manera más práctica, rápida por así decirla, con humor, jocosa,
en la libertad que tenemos de poder tomar las decisiones, el doctor Luna habla de 3 aspectos con los que tenemos que luchar. Nadia, la voy a interrumpir un momentito mientras que nos cuentas esos 3 aspectos, haciendo tal vez ahí como un paréntesis, recordando y comentándole a los compañeros que nos escuchan y compañeras que el doctor Arturo Luna, él cuenta que cuando conoció a Viktor Frankl estaba atravesando por una situación difícil de su vida y que estuvo a punto de suicidarse. Correcto. En el momento en que empieza a estudiar, conoce a Viktor Frankl por medio de un congreso y encuentra en él todo este sentido de la vida y se genera como esa gran pasión que nos transmite y que ya pues en los atardeceres de su vida continúa trabajando a lo largo de América Latina y México y Colombia, como lo dice usted, compañera. Y Costa Rica. Sí, vea, y es algo que tal vez el doctor Luna y yo tenemos en común. Yo conozco al doctor Luna cuando estoy en una situación extremadamente compleja, difícil, y ya he estructurado la idea de autoeliminación y ya he decidido cuándo, cómo y en qué momento lo voy a hacer. Y conozco la parte de la logoterapia, y esto me lleva, junto con otras situaciones en mi vida, me llevan a replantearme realmente quién es Nadia y para qué está acá, para qué es enfermera. Y esto me ayudó muchísimo con los principios de la logoterapia. El primero es, y lo comenta un poco la compañera en su exposición, está relacionada con qué es lo que yo mejor sé hacer como persona, como ser humano. ¿Qué es lo que enfermería es lo mejor que sabe hacer en el cuidado de la salud, de las personas? Eso es lo primero, encontrar esto, quién soy yo, qué es lo mejor que sé hacer. Si sé hacer pan, sé hacer el mejor pan que Nadia Flores puede hacer. Y perdón que la interrumpa, porque también probablemente habrán personas que nos están escuchando que se pregunten, ¿verdad? Bueno, son enfermeras, tienen su trabajo, ganan bien, son profesionales, tienen una familia, ¿por qué van a querer morirse? Por ejemplo, el mismo ejemplo de Luna, incluso el de Viktor Frankl, que a pesar que venía de las trincheras y que venía de las, ¿verdad?, cosas de sufrimiento más terribles, que tal vez por eso es tan significativo, que me encanta ese ejemplo que usted siempre dice, que cuando nos encontremos, ¿verdad?, como en esa trinchera o en ese campo de concentración personal, podemos también pues agarrarnos de toda esta parte no ética que nos trae la logoterapia, recordar que el doctor Viktor Frankl, ¿verdad?, psiquiatra, que él decía que hace un psiquiatra en un campo de concentración, psicoanalista, discípulo de Freud, llega y sale, ¿verdad?, de esta situación de su vida y dice que en honor a su esposa que falleció iba a volver a escribir esta obra, iba a dar este legado a la humanidad, y pospuso también su suicidio porque había quedado devastado emocionalmente. Okay. Yo creo que Nadia, Erika y Nidia son conceptos que nos llevan a comprender que existen unas crisis vitales, en que una experiencia de crisis vital lleva a las personas, genera unas motivaciones que permite elaborar incluso un nuevo proyecto de vida, el resignificar lo que se tiene, lo que se sufre, para encontrar, yo diría que una frontera, una nueva oportunidad. Y en esa nueva oportunidad, yo creo que es importante lo que dices, porque al final, Nadia, es la oportunidad de vida. Pero a la pregunta, ¿qué hace que un profesional de enfermería en salud mental quiera suicidarse? La respuesta es que antes de ser profesional somos personas. Somos personas dentro de un contexto que nos condiciona a reaccionar ante situaciones difíciles de la vida de una manera determinada. Y donde vamos construyendo, en ese constructo acá de cómo resolver los problemas, vamos construyendo ideas y estructuras que nos llevan a definir que en cada situación difícil la solución es morir. Cuando yo logro comprender a través de mi historia que cómo esos condicionantes sociales me han hecho pensar que la primera solución ante una situación es morir, es cuando yo, desde la logoterapia, puedo
tomar la decisión como persona de hacerlo o de no hacerlo. Y le encuentro un sentido a la vida. ¿Dónde le encuentro el sentido a la vida? Cuando leo El hombre en busca de sentido y yo me veo en un campo de concentración. Y la frase, me pueden quitar todo menos mi capacidad de poder decidir cómo enfrentar la vida, es lo que me impulsa a decir, yo puedo, como persona, no como profesional de enfermería, como persona, como ser, como persona. Y entonces, continuando con lo que te dije de cómo encontrar ese sentido a la vida, empiezo a decir qué es lo que mejor yo sé hacer, qué es lo que no me pueden quitar. Mi conocimiento, mi experiencia, mi forma de responder ante las situaciones difíciles, no me las pueden quitar. ¿Qué es lo mejor que yo puedo ver que otros hacen? Y que me dé la oportunidad de aprender de los otros. Ahí estamos trabajando miedos, egos, relaciones de poder. Y lo tercero que habla para encontrar ese sentido a la vida es posicionarme. Y esto será autotrascendencia. Esto es parte de la autotrascendencia. Cuando yo me posiciono ante la situación difícil y yo digo, o me pongo desde la posición de la víctima, de la vulnerabilidad, del dolor, del sufrimiento, del odio, o lo hago desde el perdón, desde el amor. Y eso es lo que Víctor Frank hace en el campo de concentración. Uh-huh. La actitud que él tiene de perdón y de amor hacia aquellas personas que los agreden, ¿verdad? Es lo que hace la diferencia ante todo eso y lo que lo mantiene vivo, la esperanza lo mantiene vivo. ¿Okay? Entonces, cuando uno empieza a ver su historia de sufrimiento, ¿okay? Y empieza a preguntarse, yo, si puedo tomar decisiones, no me pueden quitar cómo yo actuar y yo decido actuar de esta manera, es lo que el doctor Víctor Frank dice, o lo que aporta a la humanidad, la parte de la dimensión espiritual y no ética, que no tiene que ver con Dios, tiene que ver con la experiencia de aprender a sufrir, del sufrimiento necesario y que es inevitable versus el sufrimiento innecesario y evitable. ¿Okay? Y es parte de lo que Nadia, habría también ahí una especie de trascendencia, porque tu experiencia vital también te lleva a compartir con otros. Correcto. Esa experiencia. Correcto. En sanación de oportunidades de otros. Sí, porque entonces cuando yo pruebo que esto es bueno, pruebas que esto es bueno. Que esto es bueno, que esto me da una sensación de bienestar, de libertad, ¿verdad? De coraje, como dice el doctor Luna, coraje, esperanza, me vuelvo solidaria con los que están. Soy solidaria. Y entonces es ahí, Erika, ¿verdad? Donde empezamos a hacer todas las coordinaciones para que un grupo de profesionales de enfermería, 15 más o menos, puedan llevar un diplomado y puedan formarse dentro de estos conceptos básicos y puedan aplicar. Y de ahí las otras múltiples opciones que se pueden dar a nivel país, ¿verdad? Donde también podemos adquirir esta formación. Lo importante es llamar a la unidad. Somos diferentes, pero somos iguales. Llamar a lo que decimos no fragmentar. La unidad es importante, pero enfermería, a través de la historia, vemos la fragmentación de enfermería. ¿Okay? Y tal vez eso ha sido uno de las dificultades más grandes que hemos tenido. ¿Cómo hacemos para que enfermería se vea dentro de la fragmentada? Quiere decir que la oportunidad de ser no se ha favorecido. Fragmentada, sí, significa parte de eso y parte que le damos mucho énfasis al saber conocer y al saber hacer, pero por algún lado, no sé, hablábamos de que pueden ser aspectos socioculturales, ¿verdad? O de formación o de género, que hace que enfermería de alguna forma se anule a sí misma y no desarrolle esa parte del saber ser. Algo pasa, algo está pasando, que nos hace llevar ahí, y que el encontrarle un sentido de vida como persona y como enfermera en salud mental, o como enfermera en general, o como mamá, como persona, o como hija, ¿verdad? Como ser. O como ser persona, encontrar ese sentido, pues me va a ayudar muchísimo a ver todo lo que está alrededor dentro de un concepto de unidad. ¿Okay? En la tertulia de hoy
les presentaremos la intervención de la doctora Nidia Gómez Montoya, enfermera especialista en salud mental y psiquiatría, sobre las motivaciones que la llevaron a explorar el significado y la aplicación de la logoterapia. Vamos a enlazarnos con ella. Adelante, Nidia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida. Mi experiencia con la logoterapia inicialmente pues fue casi accidental, ¿verdad? Sucede durante el tiempo de pandemia, que pues a mí como a muchas personas, pues también el asunto de la crisis sanitaria y esa incertidumbre de todo lo que se venía, pues nos llenaba de angustia, ¿verdad? Entonces, a través de redes llega a mí pues una propuesta, ¿verdad? Se abría un curso de tipo virtual, una capacitación bastante larga porque correspondía a unos 8 o 10 meses y era sobre la logoterapia y el análisis existencial. Lo que me llamó la atención no fue este título tan largo, sino más bien la presentación con que este centro, que era el Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial, presentaba la oferta, ¿verdad? Que hablaba un poco de las situaciones límite, que así era como yo visualizaba en aquel momento la crisis, ¿verdad? De la pandemia, sobre las situaciones límite, sobre cómo uno puede retransformar, resignificar estas experiencias tan difíciles y uno como trabajador pues de la salud y además que trabaja en hospital y está tan en contacto pues de estas realidades tan duras, ¿verdad? Que hoy tenés a una persona, se empieza a poner más mal, fallece y pues uno no es inmune, ¿verdad? Eso a uno lo afecta. Entonces, ese tipo de presentación es lo que a mí me empieza a mover y me interesa, ¿verdad? Así es como los contacto. Su coordinadora, doña Ana Guzmán, una maravillosa persona, ¿verdad? Increíble ella como ser humano, de base orientadora. Me entrevista, converso con ella. Ella me habla de cuáles son las motivaciones y en fin, entonces cada vez que la oigo hablar a mí me empieza a interesar más lo que es la logoterapia. Y así es como pues inicio ese proceso, ¿verdad? Fue un proceso largo, es un proceso muy rico, muy variado porque se empieza desde las bases filosóficas de este conocimiento. En realidad la logoterapia estaríamos hablando de una metodología, ¿verdad? Es la parte práctica del análisis existencial. El análisis o la logoterapia dentro de este campo, dentro del campo de la psicología, es tomada como la tercera fuerza psicológica, ¿verdad? Entonces, nace con el doctor Viktor Frankl, aunque probablemente si uno investigara un poco más, ¿verdad? Va a encontrar pues todo lo que es la corriente existencialista previamente, pero es a partir de este señor pues que él empieza como a fundar las bases para poder pragmatizar y hacer de una forma más material la filosofía del análisis existencial. Entonces, él lo llama logoterapia. Logo significa sentido y terapia del sentido. Entonces, pues este señor también sufre una situación límite, ¿verdad? En un momento de su vida, él experimenta los horrores de la Segunda Guerra Mundial, él junto con su familia, él era un médico, ya un médico prominente para cuando él es arrestado junto con su familia, incluso con su esposa en esa época estaba embarazada, y él pierde todo, él pierde la familia, pierde su prestigio, pierde su trabajo, sus propiedades. Él cuenta en sus relatos, ¿verdad? Porque él tiene muchos libros y también sus seguidores que han tratado de reproducir pues todas sus enseñanzas. Él relata todo lo que vivió, ¿verdad? Las experiencias y él también trata de hilar qué es lo que a él lo mantuvo vivo, ¿verdad? Él cita más bien lo que llevaba a otras personas al desencanto de la vida, ¿verdad? A echarse a morir y más bien que él con el fin de poder tal vez volver a ver a su familia, también tenía el fin de hacer un libro de aquellas experiencias, de poder compartir con las personas lo que él había vivido. Todo eso él dice que él lo mantuvo vivo. Y que eso también era una fuerza energética para poder compartir y dar esa generosidad con otras personas y ayudarlas a mantenerse vivas. Entonces, bueno, cuando uno oye esto, bueno, es muy fuerte, ¿verdad? Son pocas las personas que lograron sobrevivir tanto tiempo y poder contar tantos detalles y además
él no lo relata con dolor, ¿verdad? Él lo relata desde el amor. Entonces es un insumo muy importante para quienes nos empezamos a sumergir pues, en este conocimiento. El Centro Costarricense de Logoterapia pues, es un centro avalado por el centro que está en Viena, que es también de origen del doctor Viktor Frankl. Y bueno, la salida con la que por lo menos yo salí es como educadora en logoterapia, ¿verdad? Aquí actualmente en el país pues no se da maestría. Como maestría salís como logoterapeuta. Los que no somos de la rama de la psicología, pues nos desarrollamos como educadores en logoterapia, ¿verdad? En mi caso particular, bueno, pues termino esta experiencia de formación, ¿verdad? Más como para una forma personal, ¿verdad? Que yo necesitaba en aquel momento de encontrar nuevas respuestas y nuevas motivaciones, sin saber incluso que unos 6, 8 meses después esta gran preparación me iba a ser de mucha utilidad. En nuestro hospital pues se reconvierte en servicios, como en muchos hospitales, y vamos a recibir grandes cantidades de pacientes enfermos por COVID. A mí se me asigna, dando apoyo, a desarrollar un programa de apoyo en salud mental para poder ingresar a los módulos y dar pues apoyo de tipo terapéutico, ¿verdad? A las personas que fueran referidas, ¿verdad? Se hacía por medio de referencia. Entonces yo ingresaba y pues hacía pues todo este desarrollo de mis insumos como salud mental, ¿verdad? Y yo creo que ahora enriquecidos con estos nuevos conocimientos, y yo tengo que decir que ha sido una experiencia pues muy importante en mi vida, ¿verdad? Porque ver personas que un día las tenés, como te decía hace un rato, y unos días después ya no están, ¿verdad? Han fallecido. Ahora, el que en estos momentos enfermería esté tan fragmentado y que no tenga tanta claridad de ese sentido, hacia dónde vamos, cómo estamos, por dónde vamos, qué vamos a aportar, cómo se crece en unidad profesional, quizás uno de los elementos ausentes es que a pesar de que el existencialismo como movimiento filosófico se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial e influencia de manera importante todo el desarrollo de la enfermería y está contenido en las diferentes teorías de la enfermería, Peplo, Leninger, Imogen, muchas otras son fenomenológicas y son existencialistas. Heidegger es uno de los filósofos a los que enfermería incluso más consulta, más revisa para sus publicaciones y a nivel de la academia. Esos elementos existencialistas son parte de la formación, son parte de los contenidos. Sin embargo, en la vivencia profesional pareciera ser que quedan como elementos ajenos, que quedan como elementos de reflexión externos, que no hemos alcanzado quizás lo que en algún momento han denominado diálogos socráticos, que es la capacidad de encontrarse para hablar de ello. En los problemas cotidianos de la enfermería, en el hacer cotidiano de la enfermería, hay una serie de crisis existenciales que al ser profesional quizás potencian esa fragmentación, o que las formas de organización laboral no facilitan esa posibilidad. Y fragmentar al profesional de enfermería también significa que la población usuaria de los servicios no está recibiendo aquello a lo que también tiene derecho, que es servicios de calidad y que tenga esa calidez. Entonces, estos elementos me llevan a reflexionar que si bien enfermería en su formación académica tiene presente estas medidas, estas líneas de pensamiento existencialistas, y las teorías de enfermería también son fenomenológicas existencialistas, al igual que Peplo, Travel, Watson, estos profesionales de enfermería de alguna manera están quedando solamente como referencia. Claro, y desde la enfermería también tienen presencia estos conocimientos, ¿verdad? Especialmente con la teórica Joyce Travelby. Aunque si uno se sumerge en la investigación, uno va a encontrar también muchas investigaciones, hay muchos estudios, tanto desarrollados por enfermeras como
por otros enfocados en la labor de las enfermeras. Entonces es muy amplio, muy interesante, todavía esta teoría está por desarrollarse más, pero claramente Joyce Travelby pues fue una mujer que se vio sumergida también por los conocimientos que desarrollaba el doctor Frankl. Fueron contemporáneos. Ella desarrolla su primer libro en el año de 1960 y aunque no usa las palabras explícitas como logoterapia, pero sí el hilo conductor que refleja su escritura y su lenguaje es sobre el análisis existencial, ¿verdad? Entonces ella quería plasmar en los consultantes, en los pacientes que atendía, este sentido de autotrascendencia, de resignificar experiencias, de darle encontrar un sentido a lo que está viviendo, ¿verdad? Darle un nuevo significado aún a las situaciones más difíciles, que es con lo que principalmente ella lo desarrolló. Sin embargo, hoy en día sabemos que la logoterapia también la podemos trabajar en situaciones más cotidianas, ¿verdad? Donde tal vez no tenemos una situación como una enfermedad o una experiencia más grave, sino que se puede trabajar con personas que sienten que están perdiendo el sentido de la vida. Entonces, pues ella inicia a plantear aspectos filosóficos. Es tal vez la principal representante, ¿verdad? Hasta el momento no se conocen otras. Sin embargo, en la lectura de otras teóricas, uno sí puede encontrar un hilo conductor sobre este cuestionamiento, ¿verdad? Sobre el análisis existencial. Sí las hay, sobre todo las que siguen este tipo de corrientes. Ella dentro de estos escritos pues trata de plasmar ese sentido constructivo de las experiencias, cómo ayudarle a las personas a resignificar el sufrimiento y las experiencias límite. Sí, hay un aspecto muy importante que vos tocas, Agnes, que tiene que ver en sí con la persona que yo soy, ¿verdad? La persona que yo soy. Y cómo aplico varios de las herramientas o conocimientos que ha dado la enfermería, como lo que vos decís, la relación interpersonal de ayuda. ¿Cómo estamos con las relaciones interpersonales de ayuda? ¿Cómo estamos con los procesos de enfermería? Si el proceso de enfermería lo podemos aplicar solo en hospital, en área de salud, o lo podemos aplicar en todos los lugares donde estemos. ¿Cómo estamos con el desarrollo de liderazgo, de los diagnósticos de enfermería? ¿Cómo estamos aplicando eso desde la toma de conciencia de qué es enfermería y quiénes somos los que estamos al cuidado? O sea, ¿qué significa para nosotros el cuidado? ¿Cómo ayudamos a las personas a desarrollar su creatividad innovadora en el autocuidado si nosotros no lo hemos hecho? Claro, sin embargo también aquí hay que tener claro, ¿verdad?, la ideología en que estamos inmersos, y tal vez esa es la respuesta a todas esas incógnitas que nos ponemos. Y aunque deseáramos no ser humanos, vemos qué es lo que pasa cuando nos despersonalizan, por decirlo de alguna manera, y nos quitan esa parte que es sumamente importante, porque si no nos volvemos como cascarones que caminan por la calle, como máquinas, como robots, como lo que, ¿verdad?, simboliza este sistema político-económico en el que vivimos, y no solamente Costa Rica, sino, ¿verdad?, a nivel mundial. Ahora, esa frustración existencial también nos coloca de frente a lo que son las responsabilidades. Y la responsabilidad de ser persona, tener la conciencia de esas carencias o de esas vivencias o esos vacíos o esos problemas, también nos convoca a buscar alternativas, a buscar estrategias. Y el profesional de enfermería está llamado a eso, a buscar estrategias de solución a la atención de la persona, a acompañarlo, cuidarlo, apoyarlo, como dice Travelby, pero también en las comunidades y por supuesto también en los aspectos internos de los entornos profesionales. Ese compromiso de responsabilidad con el resto de los profesionales. Y hay algo muy importante también que va muy articulado con esto, que es, hay una frase de un filósofo que dice: el que ha sufrido le queda la dicha de comprender al otro. Es que si nosotros, profesionales de enfermería, no revisamos nuestros procesos de vida, cuando estemos frente al usuario, vamos a hacer un clic y el dolor nos va a cegar. No vamos a poder ayudar a la persona. No vamos a poder hacer ese proceso de autodistanciamiento de nuestro propio dolor para ayudar a la otra persona. Entonces, ver a la persona en la integralidad a través de la utilización, hay una herramienta o un concepto
en enfermería en salud mental que se llama la utilización del yo terapéutico, ¿verdad? Es cuando yo tengo sana o he revisado mis procesos de vida y este proceso de vida me sirve en un momento determinado de referencia cuando tengo al usuario al frente. Pero tengo que tener sana esa parte, porque si no voy a poder utilizarlo en función del bienestar de esa persona. Por ejemplo, yo tengo aquí una cicatriz de uno de los intentos de autoeliminación. Entonces, cuando yo estaba trabajando con grupos de jóvenes con intentos de ideación suicida, la idea era que me decían, es que usted no entiende lo que yo estoy viviendo. Y yo les decía, sí, yo lo entiendo, yo lo hice aquí, y yo sentí la sangre, y sentí esto, y les empiezo a narrar todo lo que yo sentí, y eso que les cuento, hace que ellos digan, ay sí, ella me entiende porque lo ha vivido, porque lo ha sentido. Por eso, solo el que ha sufrido tiene la dicha de comprender al otro. Y cuando nosotros sanamos, la idea es sanar nuestras partes, trascender, ser mejor persona, trabajar en el saber ser como persona, para poder fortalecer los procesos de atención que damos en enfermería en todos los niveles. Ahora, eso es importante. Ahora, creo que la logoterapia... Perdón que les interrumpa. Pero fue el tiempo. Sí, ya llevamos el tiempo, entonces no sé si la compañera Agnes y Nadia quieren ir, ¿verdad? Como recapitulando y cerrando. Bueno, recapitulando, la logoterapia como experiencia de conocimiento, como método, como recurso y como profesionales de enfermería, con este saber, con este conocimiento, debería estar un poco más orientado también y organizado, aparte de atender a la población usuaria que también tiene su derecho a la sociedad, el llevar un poco más de salud mental a los colaboradores de la salud, a los profesionales de enfermería, a comprender su parte, su ser existencial, como seres humanos que siguen en constante crecimiento y desarrollo, para que también cuando se den los aportes sociales, cuando se den esos encuentros con el ser humano, como dice Traveldi, también puedan ser de mayor calidad. Entonces creo que una tarea que tiene la enfermería, que conoce, formada en logoterapia, es también abrir estos espacios de crecimiento y desarrollo para los profesionales de enfermería en salud mental y demás funcionarios de salud. Exactamente, y de espacios de comunicación existencial y donde se generen estos elementos que la persona pueda también salirse de su rol, porque escuchándolas hablar me parece que un punto, ¿verdad? Yo sé que son multifactoriales, podría ser también ese, que nos quedamos mucho en el rol, en la parte de esta mecanicista de lo que nos piden, de lo que nos solicitan, y tenemos que sacrificar algo, y por lo general sacrificamos esa parte humana que es tan importante para el usuario y para nosotros mismos. Yo me despido, les digo adiós o hasta la próxima, ¿verdad? Como lo quieran ver, diciéndoles que no tengan miedo, que se den la oportunidad de ser ustedes mismos, que puedan tomar decisiones y asumir la responsabilidad de esas decisiones. Al principio va a ser difícil y va a generar mucha resistencia y mucho miedo de qué me pueden hacer si yo me posiciono de esta manera, desde el amor, y a uno le da mucho miedo. Yo los invito a que puedan, en la libertad de decisión, decidir ser mejores personas cada día. Y lean, por favor, El hombre en busca de sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos queda solamente que agradecer, ¿verdad?, a la doctora Agnes, a la doctora Nadia, a la doctora Nidia y a ustedes que nos están siempre ahí escuchando. Invitarlos a que sigan las redes sociales para poder consultar y más contenidos que vienen para las tertulias. Pueden escribirnos ahí abajo, dejarnos sus comentarios, sus preguntas, que con mucho gusto estaremos contestándolo.
Si les gustó este episodio, coméntenos y escriban qué les ha parecido este tema de hoy. Agradecer también a las invitadas que han participado hoy con sus análisis y diálogos existenciales en estas tertulias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias.